Muy buenos días a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Les damos una cordial bienvenida desde nuestra junta directiva y desde nuestra presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango. Hoy tenemos el seminario Conociendo el entorno, cómo influye el entorno en mi empresa. Hoy nos va a acompañar Dani Gil Bancano. Él es profesional con conocimientos en las áreas socioeconómicas, con trayectoria en asesoría, consultoría y dirección de proyectos públicos y privados en todo el ámbito organizacional y territorial. También es catedrático y analista prospectivo. Quiero recordarles la dinámica para las preguntas. Ustedes recuerdan que en el módulo, en el panel de control, hay un módulo que se llama preguntas, entonces al final pueden elaborar las preguntas o irlas elaborando. Estaremos aproximadamente 9:30, 9:40 y luego el módulo pues, de preguntas o la sección de preguntas. Queremos que sean muy participativos, aprovechen mucho este espacio. Dani es una persona que nos ha acompañado con estos temas, es una persona muy experta y con mucho conocimiento, entonces aprovechemos nuestro conferencista el día de hoy. Muchas gracias, Dani, bienvenido y adelante. Muchas gracias, empresarios. Bueno, gracias Lina, gracias a la Cámara de Comercio de Aburrosur por invitarnos a este espacio a compartir con los empresarios. Como ya lo dijo Lina, mi nombre es Dani Cano, yo me desempeño actualmente como consultor de la institución universitaria de Sumer y estamos en distintos proyectos. Y hoy en un tema que yo creo que es fundamental y que cada vez se hace más importante trabajar en las distintas organizaciones, sean públicas, privadas o sociales, y es el análisis del entorno. Cuando nos hablan del entorno, creo que se nos tienen que venir a la mente algunas palabras, ¿sí? El entorno es complejo, no es fácil de entender, el entorno es dinámico, el entorno es cambiante, el entorno genera incertidumbre, qué va a pasar, qué va a suceder. Y en la pantalla tenemos unas imágenes que son traídas de la industria cinematográfica, en las cuales de alguna manera a los protagonistas, algunas de ellas basadas en historias de la vida real, otras que presagiaron eventos muy parecidos a los que hoy estamos viviendo y otras que simplemente nos están mostrando y nos están advirtiendo sobre los dramáticos cambios que puede llegar a tener nuestro entorno. En estas películas, en estos films, sucedieron unas situaciones o tienen un común denominador más bien, y es que el entorno cambió dramáticamente para sus protagonistas. ¿Sí? En La Tormenta Perfecta, a pesar de tener un capitán muy experto en los navíos, una gran tormenta de magnitudes gigantescas volteó el barco y todos murieron y naufragaron. El Titanic, la famosa historia recreada por James Cameron, en la que nos narra ese suceso que ocurrió con este barco milenario, este barco mítico, si se quiere decir, el barco inundible. Ni siquiera Dios podía unir ese barco, decía quien lo creó. Así es que todos conocemos al final lo que sucedió y cómo, a pesar de tener un capitán que estaba ya en su último recorrido para retirarse, denotando la gran experiencia que tenía y la gran pericia que tenía para manejar este tipo de transatlánticos, en un momento abandona la dirección para irse a descansar y
Los vigías no alcanzan a observar un iceberg a lo profundo de la noche y pues termina colisionando y cayéndose este barco, hundiéndose. Esto, aunque aparentemente eh, tiene, digamos, unas connotaciones muy cinematográficas y repito, algunas basadas en historias de la vida real, pues tiene mucho que ver con lo que nosotros somos como gerentes o como directivos de una empresa, sea pequeña, sea mediana o sea grande. Pues podemos estar muy convencidos de la pericia que tenemos para manejar nuestras organizaciones a su interior. Podemos estar convencidos de que estamos haciendo los mejores esfuerzos para hacer más eficientes y más productivos los procesos de nuestra organización, para mejorar nuestro servicio, para mejorar nuestros productos, para mejorar nuestro empaque, para mejorar eh, cómo se exhibe o cómo llega al consumidor final. Pero a veces esa mirada interna de nuestra organización, ese día a día, no nos permite mirar lo que está sucediendo allá afuera. Y lo que está sucediendo allá afuera puede tener unos cambios que pueden venirse ya siendo anunciados, es decir, unas tendencias que se están generando o pueden ser unos cambios abruptos, unos cambios repentinos. El COVID-19, un cambio repentino que cambió, modificó estructuras. El cambio climático es algo que se viene anunciando, pero que en determinado momento va a definir mucho las relaciones corporativas y las relaciones industriales en nuestras compañías. Entonces, la primera invitación es a que no descuidemos la mirada del entorno y justamente el objetivo de esta charla tiene que ver con eso. ¿Qué tenemos que estar mirando? ¿Qué está pasando alrededor de nuestras organizaciones? ¿Y qué debemos procurar hacer para que estos cambios no generen en nosotros hundimientos, no generen en nosotros traumas tan fuertes, sino que podamos o anticiparlos o adaptarnos o reinventar? Frente a estos cambios, digamos que el gerente o el directivo, el administrador empresarial puede tomar distintas eh, actitudes y yo lo pongo así con unas metáforas. ¿Sí? Hay unas metáforas que nos indican cómo tomamos decisiones en medio de los cambios del entorno. La primera actitud es la actitud de la avestruz. ¿Sí? Y en esta actitud es cuando nosotros decidimos enterrar nuestra cabeza, encerrarnos en nuestra propia empresa, en nuestro propio mundo y olvidarnos de todo lo que tiene que ver con el entorno, olvidarnos de la competencia, olvidarnos de tendencias, olvidarnos de los cambios sociales que están surgiendo. ¿Sí? La avestruz entierra su cabeza pensando que con ello está a salvo del peligro, pero todo su cuerpo está por fuera. Entonces, hay muchos empresarios con los que uno habla permanentemente que se preocupan poco por analizar el entorno y por ver cuáles son las posibilidades, no solamente del presente. Piensan que porque les está yendo bien hoy, su negocio va a seguir siendo exitoso en el tiempo y poco se preocupan de analizar lo que está pasando afuera de su empresa. Otra actitud es la actitud tipo rana. Y la actitud tipo rana está basada en la metáfora de la rana, que la rana cuando la metemos en agua y empezamos a encender el fogón para ir calentando el agua, la rana no se da cuenta que, que la temperatura del agua está cambiando dramáticamente. Ella lo que trata de hacer es adaptarse, es ir regulando la temperatura de su cuerpo acorde a la temperatura del agua. Cuando la rana ya siente que el agua está demasiado caliente, ya es demasiado tarde para que ella pueda saltar, impulsarse y saltar de la olla.
ya ha sido prácticamente cocinada a fuego lento. Entonces, también esto pasa con algunos tomadores de decisiones, con algunos directivos, algunos gerentes que fundamentalmente están ahí, van viendo que las cosas van cambiando y lo que hacen es tratarse de ir adaptando poco a poco a esa temperatura. De pronto hay un cambio dramático y ellos eh, pues quedan perdidos, se van ya llegando de último a la tendencia o se muere la empresa. ¿Sí? Y pues tenemos casos internacionalmente conocidos y también casos nacionales de gerentes o de empresas muy exitosas, pero con directivos tipo rana que no supieron anticiparse a una tendencia muy importante que venía, ¿cierto? Hemos siempre puesto este ejemplo a nivel internacional de lo que le pasó a Blockbuster, esta compañía que alquilaba películas y que en su momento tuvo la oportunidad de comprar a Netflix, pero que no lo hizo, no tomó esa decisión pensando que su negocio era el negocio central que duraría o perduraría por muchos años, pero hubo unos cambios más rápidos de lo que ellos pensaron en la forma de consumir videos, series, películas y se quedaron por fuera del mercado total. La otra metáfora tiene que ver con el zancudo. Es ese gerente, que también los conozco, que están de un lado para otro, revoloteando, piensan en ideas brillantes, piensan en montarse en tendencias permanentemente, en sí, esto está cambiando, yo me voy a montar allí, pero hay una discontinuidad en los esfuerzos. Todos los proyectos se quedan a medias, ¿cierto? Hay poca capacidad de consistencia y lo que hacen es llevar la empresa de tumbo en tumbo y no lograr consolidar una estrategia frente al entorno. Y están los tomadores de decisiones tipo tortuga, que se demoran demasiado y que siempre están siendo superados. A ellos les toca montarse mmm, posteriormente a la tendencia, ya cuando la tendencia, digamos, está descremada. Pasó mucho ahorita en el tema del COVID, quienes pequeños negocios que no le habían prestado importancia o le habían restado mucha importancia al tema de los e-commerce, por ejemplo, o al tema de estar en la red, de poder vender a través de medios digitales, pues todos salieron rápidamente a montarse ahí. Digamos que cuando ya lograron montarse ahí, digamos que ya otros habían conquistado ese mercado o esas plataformas. Entonces, esto nos muestra que a veces, cuando vemos una tendencia, tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Es la hora de montarme en esa tendencia o ya llegué demasiado tarde? Pero también lo que nos enseñan estas metáforas es cuál es nuestra actitud frente al cambio en el entorno. ¿Cuál de ese tipo de gerentes somos nosotros? Para poder entender el entorno, digamos que hay 5 cosas muy importantes para analizar y que hoy vamos a ver algunas de ellas con unos brochazos por cuestiones obviamente de tiempo, pero que es muy importante y que quiero dejar en la conciencia de cada uno de ustedes como tomadores de decisiones en sus empresas. Cuando hablamos del entorno, mirar el entorno tiene fundamentalmente una cuestión o un objetivo central para el gerente y es tomar decisiones, es plantear estrategias. Ningún gerente, ningún administrador de alguna empresa o negocio puede decir que va a montar una estrategia únicamente pensando en lo que tiene dentro de la organización. Esos serán los recursos con los que cuenta, pero finalmente la estrategia es cómo la organización enfrenta el entorno. La estrategia, recordemos, nace en el argot militar. Al inicio la estrategia era cómo derrotar a mi enemigo, ¿cierto? Salieron incluso posteriormente mucha literatura frente a eso, cómo los generales
plasmaban sus ejércitos para derrotar al enemigo. Luego eso migró al mundo corporativo, al mundo empresarial, ¿sí? Y aparece en literatura como el arte de la guerra, ¿cierto? Sun Tzu, cómo vencer los competidores. Hoy la estrategia tiene que ver más que en derrotar al competidor, en cómo sobrevivir y llevar la empresa a un nuevo escalafón de valor. Cómo hacer que mi empresa valga más en todo sentido, valga más económicamente, valga más socialmente, valga más para mis socios, para la sociedad, para mis clientes, y cómo hacer que la empresa valga más para el territorio o para el medio ambiente, ¿cierto? Y ese es el concepto que hoy estamos desarrollando a través de la estrategia. Es una manera innovadora, pero esa manera innovadora siempre va a llevar a que la empresa enfrente unas rivalidades, unas fuerzas que se le oponen, que funcionan como unas olas, pero también a que aproveche unos vientos, unas oportunidades, unas situaciones del entorno que le son favorables a la organización. Entonces, ¿qué hay que mirar cuando estamos hablando de entender el entorno? Que es una de las habilidades gerenciales que ha sido destacada como una habilidad del gerente exitoso. Un gerente exitoso es aquel que sabe entender su entorno. ¿Qué mirar entonces? Digamos que fundamentalmente es importante tener una mirada del presente, aquí en las perspectivas del entorno general, tener una perspectiva del entorno general, qué está pasando en mi ciudad, en la ciudad donde yo estoy ubicado, qué está pasando en la región donde yo estoy ubicado, qué está pasando en el país en el que yo estoy ubicado. Hay sectores empresariales que son muy golpeados por algunos temas, por ejemplo, ilegalidad, informalidad, piratería, ¿cierto? Esos son asuntos que uno tiene que contemplar dentro del entorno. Hay otras empresas que son muy golpeadas por restricciones legales de tipo, por ejemplo, medioambiental. Entonces, las empresas de plástico, sobre todo las empresas de plástico de un solo uso, entonces tienen que estar vigilando porque hay unas leyes que van llevando a que esas empresas pues cada vez tengan menos estímulos para desarrollarse en ciertos territorios, ¿cierto? Entonces, esas perspectivas es muy importante analizarlas. Ahorita vamos a ver algo de eso. Pero no solamente quedarnos en el presente, en lo que está sucediendo hoy, sino que también hay que mirar las tendencias. ¿Cuáles son esas tendencias que van a empezar a transformar el mundo que conocemos hoy y que nos tiene que llevar a que nosotros vamos o tratemos de ir o acompasados o un paso adelante de esos fenómenos y de esos cambios, ¿cierto? Repito, y lo voy a estar diciendo durante la charla, quienes no vieron grandes tendencias pueden perderse en el futuro. Siempre traigo este ejemplo a colación. La disminución y el desestímulo, por ejemplo, de la industria taurina, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el toreo. Si nos remitimos a los años 70, 80, digamos que este era un espectáculo aceptado en muchos países de Latinoamérica y algunos países en Europa, pero digamos, había toda una industria alrededor de, este, de este tema, y cómo la tendencia sociocultural, ni siquiera empresarial, sino social, cultural, va llevando a que sea una industria en declive, ¿cierto? La gente empieza a surgir una gran tendencia que se llama el animalismo. Y en esa tendencia, entonces, toda aquella industria que tenga que ver con el maltrato de animales tiene peligro, ¿sí? Independientemente, pues, de si eso sí es maltrato o no es maltrato, no quiero meterme en esa discusión, solamente pongo el ejemplo de que tenemos que vigilar cuáles son las grandes tendencias que se vienen. ¿Qué más tenemos que mirar en el entorno? Las arenas sectoriales o las arenas del negocio. Y cuando estamos hablando de las arenas sectoriales, estamos, ¿qué tanto va a crecer el sector? ¿Qué tan dinámico está el sector? ¿Sí? Porque es muy importante entender el sector para poder entender algunos problemas que le suceden a mi empresa. ¿Sí? Resulta que hay algunos problemas que son propios del sector. ¿Sí?
El mercado o la cancha, ¿cierto? En donde jugamos, ¿qué tan grande es la cancha? ¿Qué tan estrecha es la cancha? ¿Cierto? ¿Qué tan amplio es el mercado en el que yo me puedo expandir o qué tan pequeño es el mercado en el que yo me puedo expandir? Vamos a mirar ahorita algunos asuntos para hacer ese análisis. Y las cadenas de valor o las ventajas competitivas. Finalmente, ¿cuáles son los nuevos negocios que yo puedo afincar o con los que yo puedo establecer mejores relaciones para hacerme más competitivo, ¿cierto? ¿Qué pasa en mi cadena de valor? ¿Dónde están los eslabones débiles? ¿Dónde están los eslabones fuertes? ¿Dónde se genera valor en mi cadena? ¿Dónde no se genera valor? ¿Cierto? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Yo tengo claro cuál es mi ventaja competitiva. De eso vamos a hablar ahorita. Entonces, para entrar como en materia, lo primero que hay que decir es un asuntico conceptual, simplemente para que lo tengamos claro. Sé que muchos de los que están aquí ya lo han podido entender o lo conocen, pero quiero partir de que tengamos una base similar de conceptos. Cuando hablamos del entorno de una organización, básicamente la literatura, los estudios, nos están hablando de dos tipos de sectores, ¿sí? Fundamentalmente nos está hablando del sector o más bien del entorno general, ¿sí? O también conocido como macroentorno, y que fundamentalmente es un entorno que tiene que ver con nosotros de una manera indirecta, ¿sí? Y que normalmente está alineado a través de unas dimensiones que son propias de cada territorio, ¿cierto? Entonces, así tengamos la misma empresa, digamos, vamos a suponer una empresa de alimentos, una empresa productora de alimentos, no es lo mismo tenerla en Medellín, no es lo mismo tenerla en Barranquilla o tenerla en La Estrella, ¿cierto? Digamos que hay unas connotaciones eh, que pueden ser muy parecidas en el caso de Medellín y La Estrella, pero que pueden ser muy distintas a que está en Barranquilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una serie de condiciones propias del territorio que pueden ser diferentes, ¿cierto? Y ni hablar, si estamos hablando de una empresa ubicada en Envigado y una sucursal ubicada en Costa Rica o en México, ¿cierto? Los entornos generales o macroentornos serán distintos. Básicamente, los estudiosos lo han clasificado en unas dimensiones, la dimensión política legal, algunos la fusionan, otros la separan, pero fundamentalmente aquí es cuáles son esos asuntos políticos de la gestión pública, de las políticas públicas, de las leyes, de las normas que afectan una empresa. Entonces, ¿qué pasa cuando en mi territorio, yo soy un comerciante de la noche y en un territorio decretan ley seca o decretan cierre nocturno a partir de las 11 de la noche permanentemente? ¿Cierto? Ahí estamos teniendo una acción político-legal que está afectando la productividad de todas las empresas de ese sector, ¿cierto? No lo está haciendo únicamente conmigo, sino que está empezando a afectar una serie de sectores que se mueven a través de esa norma. ¿Qué pasa cuando en un territorio determinan políticas de horarios o restricciones de carga y descarga de mercancías y que pueden ser distintas en las distintas ciudades? Pues obviamente ahí estamos hablando de regulaciones que están afectando en la manera como yo puedo desarrollar la logística de mi empresa. Hay algunos asuntos económicos que son los que el gerente percibe de manera más directa, ¿cierto? Hay una desaceleración económica en el país y eso se mide o lo logra entender el empresario cuando empieza a ver que sus clientes empiezan a comprar menos, ¿cierto? Eh, Cuando empieza a ver que algunos de sus clientes o algunos de sus contactos en las empresas quedaron desempleados. Entonces, digamos que el tema económico, que los empresarios lo saben leer muy bien, de como esos ambientes o como esos momentos del ciclo económico en el que estamos.
Están los aspectos socioculturales que tienen que ver con los cambios en la sociedad, los comportamientos, ahorita vamos a ver algo de eso, los cambios en la cultura, que fundamentalmente a la empresa cómo la afectan en cambios de consumo, cambios de hábito, cambios de formas de comprar. Está lo tecnológico, que fundamentalmente tiene que ver con los desarrollos tecnológicos que se puedan comprar, que se puedan desarrollar en el entorno de la empresa, ¿cierto? Hay empresas que necesitan de, de una infraestructura tecnológica para funcionar, conectividad, necesitan hardware, softwares, ¿cierto? Y si en el territorio en el que están no pueden obtener esa tecnología o ese acceso, pues eso los va a hacer menos competitivos, ¿cierto? Y están los temas ambientales o ecológicos que también están cobrando mucha relevancia en el sentido de cada vez, digamos, hay una mayor presión, tanto desde las políticas públicas, por que tengamos empresas ambientalmente amigables, como también hay una presión de la sociedad, del público, de los públicos objetivos, a que las cosas sean más sanas, más naturales, eh, menos aditamentos, menos impacto negativo al planeta, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando del entorno general, el macroentorno, y el segundo entorno, que es el entorno conocido como el entorno inmediato, es el entorno competitivo o el entorno sectorial, las arenas del negocio, ¿cierto? Y es básicamente, es un entorno que el empresario, con el que el empresario sí casi que día a día convive de una manera mucho más directa, y es su relación con proveedores, con otros competidores y con mis clientes. ¿Sí? Entonces, ese entorno también hay que analizar lo que está pasando con la proveeduría, qué está pasando con la competencia y qué está pasando con los clientes, hacia dónde tienden los clientes, cuáles son los elementos que están impactando la compra de bienes y servicios. Entonces, básicamente, cuando hablamos del entorno, tenemos que pensar en una perspectiva amplia, en el entorno general, que tiene que ver con lo que está sucediendo en el territorio, en la región, pero también una mirada, digámoslo así, inmediata, y es qué está pasando con los actores que inciden directamente en mi competitividad. Vamos a analizar un poco de ese entorno general y ahorita al final vamos a analizar un poco de ese entorno inmediato. Voy a traer simplemente algunas macro tendencias que es importante que usted las tenga en cuenta, no solamente porque están marcando el hoy, sino porque van a marcar el futuro de cómo, con lo que va a tener que convivir todas las empresas en este mar, ¿cierto? Somos ese barco que está en ese mar y ese mar se mueve con vientos a favor y con vientos en contra, ¿cierto? Entonces este es un informe, por ejemplo, el informe Oxfam, que es una entidad internacional, se lo hace al Foro Económico Mundial, que se reúne cada año en Davos, Suiza, para analizar la economía mundial y fundamentalmente en los últimos años hemos hecho rastreo de lo que viene informando esta organización y las alertas que se van poniendo, digamos, para la economía mundial. La primera alerta que ellos ponen es los temas de inequidad, la brecha entre ricos y pobres, para resumirlo de esa manera, en el mundo, que es un tema que está generando alta preocupación y que se entiende que el COVID-19 va a, o ya lo hizo, incrementó la brecha, esa brecha de inequidad entre países avanzados, países menos avanzados, pero que incluso en los mismos países, en el caso de Colombia, incrementa las brechas entre las grandes ciudades y la productividad en las grandes ciudades y la productividad en las zonas rurales, ¿sí? El desempleo estructural, digamos que casi que ya está dictaminado que vamos a tener unas cifras de desempleo por mucho tiempo, en el sentido de, sobre todo, los empleos que se destruyen son aquellos empleos que son mucho más operativos y que la gente está resolviendo a través de softwares o de algún mecanismo ágil, digital, que le permite
desarrollar. Cualquier empleo, cualquier profesión, cualquier ocupación que no tenga incorporado elementos de humanidad, elementos de pensamiento crítico, de toma de decisiones complejas, va a ser eliminado y eso va a generar un desempleo estructural a futuro, ¿cierto? Ya nosotros lo vemos, ¿cierto? ¿Cuántos parqueaderos ya no necesitan de una persona que esté ahí recibiendo el tiquete? ¿Sí? Pero también cómo otras profesiones empiezan a ser reemplazadas, cuántos auxiliares contables ya no está desplazando algunos software que hacen fundamentalmente ejecutar tareas de contabilidad. ¿Sí? La falta de liderazgo de figuras políticas o de figuras públicas, crisis política, la tensión social, nosotros lo vivimos mucho este año, fundamentalmente, pero es una tendencia global, ¿sí? Es una tendencia, manifestaciones, ahorita lo vamos a ver, manifestaciones en Latinoamérica, manifestaciones en Europa, y esto tiene que ver con el inconformismo social, y es una situación, digámoslo así, muy marcada, pero que los analistas dicen que se va a seguir repitiendo. Entonces vamos a tener sociales que van a determinar movilizaciones, paros, etcétera. Todo el tema de amenazas cibernéticas, creo que lo hemos visto en las noticias, no me voy a detener mucho ahí, pero fundamentalmente la seguridad, así como hoy estamos preocupados de la seguridad física y muchas unidades cerradas, empresas, contratan empresas de vigilancia, las nuevas amenazas van a ser cibernéticas. Vamos a tener que migrar a empresas de vigilancia cibernética que nos guarden los archivos y la información importante de nuestra empresa. Hay escepticismo, el cambio climático es un fenómeno que ya es imparable y que nos está hablando de las industrias van a tener que ser mucho más amigables con el tema del medio ambiente, la urbanización y lo junto con el que sigue, que son las megaciudades, y es que también lo vamos a vivir, aunque estos son fenómenos globales, lo estamos viviendo en Colombia, el crecimiento de nuestras urbes, de nuestras ciudades, de nuestras áreas metropolitanas, con extensión incluso ya hacia otros territorios, ¿sí? Fundamentalmente eso, pues, es un tema que va hacia una tendencia que el 70% de la población mundial en el 2040 va a vivir en las ciudades, va a vivir en las ciudades. Entonces vamos a ocupar territorios muy pequeños, muchas personas, ¿sí? Y el tema de las fake news o la desinformación en Internet es otro asunto que tiene como detonado el mundo. Precisamente para hacer un zoom en ese tema del cambio climático, es esta frase, las empresas del futuro serán sostenibles o no serán. Y esto nos está llevando a que todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, de todos los sectores, tengan que estar involucradas en asuntos de sostenibilidad. Entonces aparecen los objetivos de desarrollo sostenible que ya están incorporados en todos los planes de desarrollo de país, de gobernaciones, de alcaldías, como unos elementos importantes a nivel global y que tendrán que atacar esa situación. Pero a nivel empresarial, entonces ya se viene, digamos, toda esta tendencia de las empresas sostenibles, de las empresas de triple impacto positivo, empresas que generan economía, valor económico para sus socios, para sus dueños, para sus trabajadores, pero que también impactan positivamente una sociedad, tienen responsabilidad social, ¿sí? Y que son amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, digamos que hay unas intersecciones que son bien interesantes, ¿cierto? Empresas que logran desarrollar impactos positivos en la economía y en la sociedad son empresas más equitativas. Entonces, se viene toda una tendencia que en políticas públicas tratan de incentivar eso, todavía muy tímidamente, hay que reconocerlo, pero a que las empresas tengan, por ejemplo, inclusión social, ¿cierto? Entonces, empresas que generen
puestos de trabajo a personas en condiciones distintivas o con alguna discapacidad leve, tienen fundamentalmente algunos incentivos eh, para poder desarrollar la actividad, pero también uno empieza a ver empresas que no lo hacen por un incentivo que le pueda dar un gobierno, sino que empiezan a incorporar eso en su oferta de valor. Es que en esta empresa damos prioridad a madres cabezas de familia. Es que en esta empresa damos prioridad a que los empleados que trabajen en esta empresa vivan en este mismo territorio. ¿Sí? Es que en esta empresa damos prioridad a comprar productos a los mismos productores campesinos de este mismo territorio, ¿cierto? Eh, digamos que esos son iniciativas que empiezan a promover, digamos, eh, un desarrollo tal vez más equitativo y que eso está empezando a tener una connotación en los consumidores del futuro. Y esos consumidores del futuro, cuando hablo del futuro no estoy hablando en 20 años, no estoy hablando en 10 años, sino que estoy hablando en los próximos 5 años, van a valorar mucho empresas que tengan esos sellos distintivos, ¿cierto? Que no solamente generan rentabilidad para sus dueños, sino que tienen un sentido de responsabilidad. El año pasado, creo que todos ustedes lo escucharon, lo vieron en las noticias y seguramente lo analizaron, el famoso caso del empresario colombiano Arturo Calle. Él dice, en medio de la pandemia, cuando todo el mundo estaba diciendo cómo cerrar las empresas, cómo despedir empleados, venga que yo voy a sostener a esas familias, a esos empleados. ¿Cierto? Indistintamente cuál fuera su motivación, indistintamente cuáles fueron las estrategias detrás de poder hacer eso viable, eh, hubo algo que se quedó en la conciencia de la gente, y es que eso en las redes sociales generó cantidad de aplausos eh, frente a cómo ponerse la mano en el corazón en un momento tan difícil para un empresario. Entonces ahora usted dirá, pero es que ese es Arturo Calle, es una empresa gigante, lo puede hacer, puede darse esos lujos, pero piense en su empresa, independientemente del tamaño que tenga, eh, cómo su empresa puede generar acciones de equidad, cómo su empresa puede generar impactos positivos que no se hacen únicamente por altruismo, sino que se enmarcan en la tendencia de empresas sostenibles. Somos una empresa que contribuye con la sostenibilidad social, con el desarrollo de un territorio, ¿cierto? Y en algún tiempo las empresas lo hacían entregando kits escolares o haciendo algunas brigadas de salud en los barrios más pobres o en una vereda, ¿cierto? Pero ahora la tendencia es cómo incorporamos eso dentro de nuestra propuesta de valor, que no sean actos altruistas, eh, digámoslo así, dispersos, sino que sea una propuesta de valor de nuestras organizaciones, ¿cierto? Y que eso, pues, permita apostarle a una estrategia de sostenibilidad y también pueda apostarle a mejorar nuestra oferta de valor. Y lo otro tiene que ver con esas empresas que son económicamente sostenibles, pero también medioambientalmente sostenibles. Esas serán las empresas viables. Si nosotros estamos montados en un sector altamente contaminante, vamos a tener muchas dificultades en lo que viene en los próximos cambios del entorno, porque cada vez van a ser más agresivas las normas, las restricciones y los consumidores que confíen en marcas o en empresas que no sean viables ambientalmente. Y digamos que la combinación
Esos tres atributos hacen una empresa sostenible, ¿sí? Sostenible. Repito, esto no es únicamente un capricho, esto no es únicamente un tema en el que el empresario lo reciba como, ahora a más de generar utilidades, a más de sostener empleos, nos están colgando otras responsabilidades. Si uno lo mira así, pues sin duda alguna será una carga, pero aquí el desafío es cómo nosotros hacemos de eso una oportunidad en el sentido de incorporarlo a nuestra oferta de valor y promocionar, ¿sí? Eh, digamos que ahí tenemos que hacer una revisión y una reflexión hacia la sostenibilidad de nuestra empresa. Yo acabo de venir de hacer un trabajo de formación con gerentes de hospitales públicos en toda Antioquia y yo les hablaba de este tema en particular, de empresas sostenibles, y yo les decía, les hacía la siguiente reflexión. No hay nada más tedioso a uno como cliente eh, de ir a un hospital a que le hagan a uno una intervención, empezando que uno vaya no por deseo, sino por necesidad. Estoy enfermo, necesito ir a un hospital. Pero ¿por qué en el hospital uno permanentemente está angustiado y tiene que estar preguntando a qué horas viene el médico, si me revisaron, a qué horas salen los resultados del examen, ¿cierto? Y permanentemente uno tiene que estar en esa consulta. ¿Por qué no se hacen experiencias más memorables dentro de un hospital? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Por qué la comida de los hospitales tiene que ser la comida más maluca? ¿Por qué no hay una información permanente del usuario y del cliente frente a, a sus procedimientos? ¿Qué le van a hacer? ¿Por qué se lo van a hacer? ¿Para qué se lo van a hacer? Sino que todo tiene que salir de parte de la pregunta y de la consulta. Y una de esas gerentes de una de las hospitales que estaba ahí empezó a cambiar toda su estrategia promocional a partir de esa reflexión que hacíamos. Entonces, ella ahora habla de la experiencia del hospital feliz, ¿sí? Y ese hospital feliz es que está mostrando acciones para mejorar su impacto social, el impacto de la experiencia del cliente y el impacto medioambiental. Entonces, hay que empezar a incorporar eso dentro de nuestra oferta de valor. No solamente el Foro Económico Mundial, la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está empezándonos a hablar o a dar pistas de tendencias. Por ejemplo, esta encíclica Laudato Si, la encíclica papal, que habla de la protección de nuestro planeta y de cuidar nuestra casa común, el planeta. Y es una invitación a el sistema económico mundial, a las empresas, a montarse realmente en este tema de la sostenibilidad ambiental. Cuando empezamos a hacer un resumen, un repaso de algunos fenómenos de cambio, algunas situaciones que están cambiando permanentemente, no que van a cambiar, ya están cambiando en nuestro entorno sociocultural, entonces empezamos a hablar de algunas de ellas, por ejemplo, la resignificación de la familia. Ya en la publicidad, mostrar únicamente papá, mamá y dos niños como era tradicional, eh, es un mensaje que no conecta con todas las familias que existen. Entonces ya hay que empezar a pensar en la familia que es mamá, perrito, mamá, hijo, perrito, papá, mamá, perrito. Pues no son ni papá ni mamá, esposo, esposa, perrito, ya no tienen hijos. ¿Sí? Entonces hay una resignificación del concepto de familia, ese concepto de familia eh, patriarcal o matriarcal en algunas culturas, eh,
que están llenos de hijos en la misma casa, pues cada vez tiende a disminuir y eso lo ve uno en los proyectos inmobiliarios. ¿Cómo van saliendo los proyectos inmobiliarios de hoy en día? Pues teniendo en cuenta que cada vez las viviendas, las unidades de vivienda son para 2 personas y una mascota, máximo para 3 personas y una mascota. Entonces, digamos, esa resignificación de la familia nosotros tenemos que pensar porque ese es el mercado que se está desarrollando. Entonces yo no sé si esta tendencia o este fenómeno impacta a su empresa o no impacta. Eso es el que se tiene que empezar con esta información que yo le estoy dando a preguntarse, bueno, ¿esto me impacta o no me impacta? ¿Esto lo tengo que tener muy en cuenta en mi estrategia o no lo tengo que tener en cuenta? ¿Cierto? Otro tema que se viene muy fuerte es el cambio demográfico y el envejecimiento de la población. A raíz de la resignificación de la familia, y a que estas generaciones, cuando hablo de estas generaciones, estoy hablando de la generación del 80 para acá, los nacidos del 80 para acá, pues han disminuido significativamente la tenencia de hijos. Eso en un futuro cercano, pues va a redundar en una reducción de mano de obra juvenil, ¿sí? Y que vamos a tener el bono demográfico, es decir, la mayor cantidad de la población va a estar por encima de los 40 o 50 años de edad. Y ahí hay una cantidad de situaciones difíciles para los gobiernos, para las economías, pero también una cantidad de oportunidades. Hoy el mercado del adulto y el adulto mayor, digamos, del adulto mayor es un mercado muy residual, muy residual. Digamos que no hay, todavía hay más bien una amplia posibilidad de desarrollo de productos y servicios para esta población, ¿cierto? En un futuro cercano, la empresa que se pegue a esa tendencia y se pegue a generar productos y servicios a la población adulta y adulta mayor va a tener mayores condiciones de seguridad en términos mercadológicos que aquellas que se dediquen a los segmentos infantiles y juveniles, porque esta va a ser, digamos, la población en mayor crecimiento. Además que tiene otra connotación, es que van a tener poder adquisitivo, tienen poder adquisitivo. Entonces, por ejemplo, en Europa ya se empiezan a pensar los centros comerciales especializados para el adulto mayor, donde no haya que caminar tanto, donde la oferta de locales comerciales sea una oferta muy pensada al adulto mayor, donde hayan espacios de zonas verdes, de relajación, de esparcimiento, ¿cierto? No sean tan agitados, tan dinámicos, sino que sean más lentos. Entonces, digamos que eso es una tendencia que se viene gestando y que fundamentalmente en los próximos, cuando estemos hablando en el 2030, vamos a estar hablando de que ya esa población adulta, en ese bono de arriba de 40 años, pues va a ser la población más importante en términos de cantidad en nuestras ciudades. El tema de pluriculturalidad y etnicidad, y yo creo que esto ustedes lo están viendo permanentemente en la industria cinematográfica, en la industria eh, de publicidad, y es cada vez mayor inclusión, ¿cierto? Entonces ya en la publicidad no se, digamos, hay que tener un contenido mucho más integral, ¿cierto? Eh, Totalmente fuera, out, empresas que hagan de alguna manera discriminación racial, discriminación étnica o discriminación por creencias, ¿sí? Entonces esto nos está llevando a una pluriculturalidad y a una etnicidad para tenerlo muy en cuenta incluso en el desarrollo de portafolios y en el desarrollo de estrategias publicitarias, ¿cierto? ¿Cómo empezamos a hacer o cómo la gente está valorando más ese tema de inclusión social? La ecoconciencia, ya de esto hemos venido hablando, y es cada vez la población millennial, los nacidos de los 80 y los nacidos
a partir de el 2000 tienen el chip incorporado de la ecoconciencia, ¿cierto? Y es eh, la posibilidad de tratar de dañar lo menos posible el planeta. La crisis del yo, esto no solamente por el tema de COVID, que lo aceleró, esto ya era una tendencia que venía o que viene, y es la necesidad de encontrar impulsores de felicidad, de salud mental. Digamos, la salud mental es un tema importante y que va a ser cada vez más importante en esta deshumanización en la que acelerada en la que va la sociedad, en este intercambio únicamente a través de pantallas, a través de móviles, pero también una generación que se está levantando eh, sin unos arraigos históricos y de valores suficientes y que está diciendo la vida no vale. Por eso el incremento de suicidios en los últimos años, no solamente en Colombia, sino en general a nivel global. Entonces hay una crisis del yo, que eso también eh, es importante que si algunas empresas están en ese segmento de salud, empiecen a considerar la espiritualidad y el ecumenismo, es decir, en los 80 y en los 70 en el mundo incluyendo Colombia, había una preocupación por distinguir entre creencias, entre religiones, digamos que cada vez esas líneas disminuyen en el sentido de buscar diversas maneras de encontrarse con lo espiritual. Entonces, todas estas industrias que tienen que ver con asuntos espirituales o que tienen que ver con temas de relajación, de terapias que ayuden a un reencuentro consigo mismo, pues van a tener un desarrollo importante. Y las relaciones humano-artificiales, que se van a empezar a consolidar como fenómeno social, ya ustedes ya lo vivimos fundamentalmente y eso se va a seguir prolongando. Llamar a una empresa y que no, ya no hables con una persona, sino que hables con una máquina o que te conteste un contestador digital. Eso se va a seguir prolongando, esto se va a seguir dando y digamos que eso, todo eso vamos a tener que tenerlo muy en cuenta. El tema de los movimientos sociales, la tensión social, va a seguir siendo un fenómeno que se va a seguir presentando constantemente. La Cámara de Comercio de Aurrasur precisamente hace pocos días lanzó los resultados de un estudio que hizo frente a los efectos del COVID-19, pero también de las manifestaciones sociales en los empresarios. Seguramente algunos de los que están aquí conectados contestaron la encuesta, pero fundamentalmente este es un fenómeno que va a seguir dándose independientemente de lo que pase en las elecciones locales, en las elecciones nacionales que se vienen el próximo año, eh, esto se va a seguir dando por contraste de modelos, por inconformismo social, por la poca credibilidad que generan las instituciones políticas, las instituciones públicas en nuestros territorios y va a ser una connotación que va a seguir recrudeciendo lo que fue esta experiencia del COVID-19 y la profundización de las brechas de inequidad. Entonces vamos a tener que tener dentro de nuestros análisis las posibilidades de que paros, movimientos, manifestaciones se sigan dando y esto pues cómo empezamos a pensarnos antes de algunas estrategias para blindarnos frente a este tema. El tema de cuarta revolución industrial, sin duda alguna, eh, sin duda alguna, este tema ya está.
y así usted no esté en la industria tecnológica, va a ser afectado. Digamos que algunos asuntos que tienen que ver con ya lo que es la data, digamos que por ejemplo el Big Data es un asunto que cada vez va a empezar a popularizarse más en las compañías. Hoy es un asunto de grandes empresas, pero pronto será de medianas y más pronto también de pequeñas, en el asunto de cómo vender, cómo mercadear mis productos y servicios cuando ya hay empresas que tienen los datos de todos los potenciales clientes, los tienen segmentados en tiempo real, saben dónde están, qué están buscando en las redes, qué buscan. Ustedes no es sino que se metan en cualquier página, googleen y digan viaje a San Andrés o viaje a Cancún, inmediatamente en su Facebook, en sus redes sociales va a estar recibiendo información de ese servicio, hotelería relacionada con esto, transporte relacionado con esto. Entonces, digamos que esto va a marcar mucho la manera de competir, los aplicativos, el tema de información real y permanente en la nube, ¿sí? Son asuntos que están, que llegaron y que se van a quedar. Entonces, esto va a marcar mucho la manera como vamos a competir, ¿sí? Si antes pensábamos que invertir en un sistema de información de clientes, invertir en un sistema de información sobre mi producción era muy costoso o era irrelevante, ahora es fundamentalmente importante, es muy importante, porque vamos a competir contra empresas que cada vez van a tener más información del mercado para competir. Estos son algunos perfiles profesionales de la cuarta revolución industrial totalmente vigentes y que están empezando a desatarse, y eso tiene que ver con fundamentalmente competencias. Ya ustedes, yo creo que lo viven como empresarios, ya no es tan importante y en el futuro no va a ser tan importante qué cartón, qué título tiene la persona, sino qué competencia desarrolla. Y vamos a necesitar competencias no solamente técnicas, sino competencias humanas, en el sentido de esas competencias que tienen que ver con resolver problemas, con creatividad, con coordinación de equipos, que tengan iniciativa, liderazgo. Permanentemente los empresarios se quejan de que sus personas, de que las personas que tienen no tienen la capacidad de ser autónomos, de tomar decisiones, de resolver problemas complejos. Eso, las personas que lo tengan van a estar muy demandadas en el mercado. Las personas que no tengan esas habilidades van a ser parte de ese número de desempleados estructurales que va a existir en el planeta. Las empresas nos están mostrando, y sobre todo estas empresas del sector tecnológico, que hay maneras distintas de hacer las cosas y que todo parte de una lectura del entorno, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos de empresas mundialmente conocidas. Uber, la mayor compañía de taxis en el mundo y no tiene un vehículo. Facebook es el medio de comunicación más popular y no crea contenidos. Alibaba, que es la competencia de Amazon de China, es el mayor centro comercial mayorista del mundo y no posee inventarios. Airbnb es el mayor proveedor de alojamientos y no tiene una propiedad, ¿cierto? Empresas digitales es algo que también mmm, está, que al principio hubo resistencia desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de eso no es posible, que permitamos ese tipo de sistemas económicos, pero la verdad es que ya están muy difíciles de quitar, muy difíciles de mover. Estas empresas como Facebook aceleraron que los periódicos tuvieran que construir información casi que hora a hora, minuto a minuto. Twitter
Twitter aventajó a los periódicos y a los noticieros, y entonces ya ahora la información en los portales de los periódicos tiene que reescribirse cada hora, cada, empezar a mover las noticias, a dar prioridad, porque el mundo se está moviendo a una velocidad distinta, ¿sí? El mundo se está moviendo a una velocidad distinta ahora y las empresas tienen que aprender a leer esos asuntos. Entonces ya empresas que hoy no estén en Facebook, por ejemplo, algunas organizaciones, obviamente va a depender del segmento de mercado, ¿cierto? Si hay empresas que fundamentalmente sus clientes no son consumidores finales, es decir, están en un mercado B2B, pues fundamentalmente no tendrán que estar en Facebook. Pero si tú estás en una empresa de consumo masivo, tienes que estar ahí, ¿sí? Tienes que estar en plataformas como Rappi, tienes que estar en plataformas como domicilios.com si tu consumo es masivo, ¿sí? Entonces, esto nos está llevando a que no solamente las empresas tienen que existir en el mundo físico, sino que ahora tienen que existir en el mundo digital. Y para existir en el mundo digital tienen que plagarse, digámoslo así, a las connotaciones del mundo digital, que es velocidad, que es en línea, que es clase, venga, yo lo construyo con usted, ¿cierto? Entonces, digamos que eso son asuntos que nos tienen que llevar a leer el entorno. Hechos portadores de futuro, tendencias que apenas están eh, muy incipientes, pero que sin duda alguna nos van a conducir a cosas distintas en el futuro. Hoy hablamos de carros eléctricos, son súper costosos. ¿Quién se va a meter en un tema de carros eléctricos ahora? Las ciudades no están preparadas para ello, pero es un hecho portador de futuro. Es decir, ese hecho portador de futuro lo que nos está diciendo es que en el futuro los carros no se van a mover por combustible tradicional, que se van a tener que mover por otras energías, ¿sí? Entonces, si uno está en la industria automotriz, si uno sí hace parte de la cadena automotriz, de la cadena de autopartes, de la cadena metalmecánica, pues tendrá que estar pensando en ese tipo de cosas. La robótica, los drones. Hoy utilizamos los drones para tomar fotos, para hacer videos, para están haciendo pruebas para que sirva para mensajería o para entrega de paquetes, pero todavía no hemos visto la potencialidad. Se nos habla de drones militares, ¿cierto? Pero todavía eso es algo incipiente, ¿cierto? Pero ¿será que en el futuro todas las empresas van a tener drones? ¿Será que en el futuro van a haber empresas especializadas en ese asunto, ¿cierto? Empresas de logística tendrán que pensar en esto, en que van a existir maneras distintas de llegar a clientes y a proveedores. El tema de la telefonía celular, ¿cierto? Mm, digamos que en materiales mucho más eh, dinámicos, flexibles, ¿sí? Incluso incorporados a la ropa, incorporados a la piel, etcétera. Todo el tema de industria médica, radiografías, eh, simulaciones en 3D y todo el tema de construcción. Hay una tendencia que son construcciones sostenibles, ¿cierto? Construcciones más verdes, más livianas. Digamos que estos son hechos portadores de futuro que lo que nos están diciendo son tendencias emergentes. También, después de hablar como de lo que está sucediendo en el mundo y, y qué, digamos, tendencias grandes, pesadas, se están moviendo en el mundo, vamos a venirnos un poquito más a lo local, ¿sí? Y vamos a mirar algunas cosas eh, bien importantes. La primera cosa que quiero mostrarles es este mapa. Este mapa, si usted lo alcanza a identificar, es un diseño, una proyección a 2032 de lo que harán las autopistas de la prosperidad, ¿sí? O las vías 4G. Eso ha tenido tres nombres: autopistas de la montaña, autopistas de la prosperidad y vías 4G, ¿sí? Que fundamentalmente tienen como nudo gordiano todo el valle de Aburrá
y que fundamentalmente lo que van a hacer es tratar de disminuir tiempos hacia el Urabá, tiempos hacia la costa atlántica, tiempos hacia el eje cafetero y el puerto de Buenaventura y tiempos hacia el centro del país, fundamentalmente la conexión con Bogotá. Estas manchas que ustedes ven, digamos que entre más oscuro, entre más rojo oscuro, son potenciales de desarrollo económico, ¿sí? Potenciales de desarrollo económico. Hoy el potencial de Antioquia está centrado fundamentalmente en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Y ustedes que son empresas del sur, el sur del Valle de Aburrá es un polo de productividad muy importante para toda la región. Pero digamos, hoy se concentra ese 80 y pico por ciento del PIB de Antioquia está concentrado aquí en todo el Valle de Aburrá, y eso pues genera una cantidad de problemas en el sentido de, digamos que eso es un sol atrayente de migraciones permanentes y es un obstáculo para que se desarrollen los pueblos aledaños, para que se desarrollen sobre todo aquellos pueblos o municipios que tienen más de 4 horas de lejanía hacia la ciudad de Medellín o hacia el Valle de Aburrá. Las autopistas de la prosperidad, que es básicamente un proyecto de infraestructura, va a generar, o es lo que se tiene proyectado el 2032, va a generar nuevos polos de desarrollo o nuevos centros productivos, ¿sí? Entonces, estas manchas amarillas que ustedes ven es, por ejemplo, toda la derrama de desarrollo potencial económico que van a generar las mismas autopistas. Entonces, alrededor de las autopistas, en esos corredores que quedan, digamos, en los costados, ahí se van a generar muchas posibilidades de desarrollo económico. Pero eso también significa que las autopistas tradicionales, en donde van a haber cambios en los tramos, pues esos pueblos también van a perder, digamos, de alguna manera, condiciones de desarrollo económico, ¿cierto? Entonces, algunos municipios por los que uno tradicionalmente pasa y que ya no va a pasar, pues van a perder esa dinámica, esa potencialidad económica. Pero fundamentalmente, si vemos este mapa, las proyecciones son a un desarrollo importante en lo que tiene que ver el Bajo Cauca, fundamentalmente ese nudo ahí entre Caucasia, pero unas buenas proyecciones para Zaragoza y el Bagre, que hoy no están en el mapa de la competitividad, que hoy no están en el mapa del desarrollo productivo de la región. Todo el potencial que conocemos del Urabá, y que se nos ha dicho, este es un potencial muy importante, y más si se construyen los puertos que se tienen pensados allí. Fundamentalmente esto va a permitir flujos mucho más importantes. ¿Por qué? Porque fundamentalmente vamos a disminuir casi que en 3 o 3.5 horas la posibilidad de ir al mar desde el área metropolitana, ¿sí? Y vamos a disminuir también más o menos en 3.5 horas la posibilidad de ir a la costa atlántica, y también vamos a desarrollar, digamos, las posibilidades en un suroeste que se va a conectar con el eje cafetero. Digamos que estas reconfiguraciones empiezan a ser importantes. ¿Por qué? Para una empresa que está ubicada en el Aburrá Sur. Pues fundamentalmente porque puede haber una oportunidad o una amenaza. Una oportunidad es: yo voy a poder llevar más rápido mis productos a algunos municipios intermedios, o incluso en desarrollar negocios en esos municipios donde va a haber alto flujo de desarrollo económico. Pero también puede ser una amenaza porque estos lugares van a ser foco de atracción de nuevas empresas que van a querer enviar productos y servicios hacia el Valle de Aburrá, y porque nos va a conectar más cerca de la costa para que nos envíen productos, nos va a conectar más cerca de los Santanderes, de Bogotá, de la zona cundiboyacense, y nos va a conectar más cerca del eje cafetero. Entonces, nos va a conectar para enviar, pero si no enviamos, nos va a conectar para que nos traigan. Y eso, pues, fundamentalmente es un análisis que nosotros tenemos que hacer.
¿sí? Más o menos la reconfiguración eh, es esta, en las manchas rojas, fundamentalmente es donde van a estar los polos de desarrollo, todo lo que tiene que ver con Puerto del Río, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Zaragoza del Bagre, todo lo que tiene que ver con ese medio Urabá, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con esta zona del Valle de Aburrá, pero integrada al suroeste, integrada al oriente y integrada al occidente de Colombia. Proyecto de infraestructura va a entrar en funcionamiento muy pronto, estamos hablando de un año, año y medio, donde esto va a empezar a funcionar y donde esto, digamos que hay que ya leerlo como una oportunidad de connotación. ¿Nos vamos a montar ahí o no nos vamos a montar o ya nos vamos a montar demasiado tarde? Y esas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué se está pensando también en esta zona central? ¿Cierto? Digamos que los proyectos de planeación territorial, que son fundamentales como empresarios tenerlos leídos, hacia dónde van las zonas locales, ¿sí? Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, este mapa extendido de la región metropolitana, si ustedes notan, este es el área metropolitana, y aquí está integrada el occidente, ¿cierto? El occidente cercano hasta Santa Fe de Antioquia, y aquí está integrado el oriente hasta el Carmen de Viboral, el oriente cercano, ¿sí? Entonces empezamos a mirar, bueno, ¿y en qué se van a convertir a futuro esas zonas? ¿Cierto? Esas zonas, ¿cómo se van a desarrollar? Digamos que vamos a partir, o estamos partiendo de un efecto de, de que nuestra economía se va a expandir y que cada vez el Valle de Aburrá es un valle estrecho. Entonces empezamos. El sur, arranquemos por ahí, por casa, ¿cierto? Entonces siempre el pensamiento ha sido el sur va a ser, se va a concentrar mucho en actividades manufactureras de alta densidad. Es decir, la industria sigue siendo un elemento pensado en el sur del Valle de Aburrá y eso es un aspecto que debe cuidarse desde todos los actores del sur porque es un aspecto que va a desaparecer de muchos otros territorios, pero también va a empezar la construcción y la logística van a ser elementos fundamentales. Obviamente, pues por todo lo que sabemos que hay, que está pensado ahí en Caldas, por todo lo que está pensado con las autopistas de prosperidad hacia Bolo, ¿cierto? Y toda esa conexión con Pacífico, con suroeste. Entonces, digamos que ahí empieza a ser un asunto bien importante ese desarrollo en el sur. Entonces, mi empresa está ubicada ahí, estamos bien ubicados, o vamos a tener que empezar a pensar en nuestra ubicación. El norte del Valle de Aburrá, fundamentalmente, está mucho más pensado para actividades agroindustriales. Nosotros sabemos que hay un asentamiento de empresas en Girardota, en Copacabana, ¿cierto? Pero ese corredor norte es muy importante y ahí se van a seguir alojando algunas industrias, pero no se va a concentrar ni se va a conglomerar tanto, porque fundamentalmente pues ahí, digamos, hay otros pensamientos, ¿sí? Pero me parece muy importante, por ejemplo, lo que va a pasar hacia Occidente. Hacia Occidente es una tendencia y va a ser una nueva zona de expansión poblacional para que la gente viva en Occidente, ¿sí? Y además va a empezar a desarrollar, pues, o lo que se quiere, digamos, esto es muy desde la proyección, es que empiece también a haber algo de industria allí que permita convertir elementos del agro y siempre se ha pensado en por qué tiene que llegar toda la mercancía agrícola de Urabá al área metropolitana sin ningún proceso de transformación previa, ¿cierto? Entonces, digamos que pensar allí algunas actividades agroindustriales asociadas con lo que ya se está dando allí, que es el tema turismo, pues empieza a ser un asunto que se está pensando en ese territorio y que empieza a convertirse como en la vocación de ese territorio. Y en el oriente pues fundamentalmente
Allí ya se está dando todo lo que tiene que ver con un asunto de, de vivienda, pues fundamentalmente la actividad inmobiliaria, en todo lo que tiene que ver la ceja, el retiro, parte muy importante de Río Negro, Llano Grande, Carmen de Iboral, ¿cierto? Digamos que ahí va a haber un desarrollo inmobiliario muy importante en los próximos años y se piensa en unas actividades económicas mucho más livianas que tengan que ver con servicios ambientales, tecnología e innovación. ¿Sí? Toda la parte del oriente que conocemos alrededor del aeropuerto, fundamentalmente logística, es lo que se va a mover ahí y todo lo que se está tratando de promover desde la industria aeronáutica que la Cámara de Comercio del Sur viene promoviendo muy fuertemente esa iniciativa Cluster. Y en el norte, pues ya lo habíamos hablado, fundamentalmente promover un poco más de lo que hay, que es todo el tema de recreación. Va a haber algún desarrollo inmobiliario, hay una parte de Barbosa que todavía está muy bajo, pero también tratar de promover alguna agroindustria ahí. Importante entonces tener esta lectura de lo que está sucediendo en el entorno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va a significar modificaciones en los ordenamientos territoriales, en los planes de ordenamiento territorial, y esto va a significar políticas públicas que estimulen este tipo de actividades. Esta es otra manera de mirarlo, más o menos el mismo ejercicio, aquí pensado ya más un asunto desde los distritos, entonces el sur 1 y 2, distrito logístico, distrito industrial, ¿cierto? Muy pensada la industria en el sur de la ciudad, mientras que en el norte muy el tema, digamos, habitacional, ¿sí? Y aquí, pues, fundamentalmente un poco de lo que ya hemos venido pensando o de lo que hemos venido hablando más bien, y es a dónde va a estar los distritos inmobiliarios y turísticos, el 7, fundamentalmente Santa Fe, Antioquia y fundamentalmente Río Negro. Ya empezamos a concebir no el Valle de Aburrá desde un asunto de 10 municipios, sino de norte a sur, de sur a norte, sino de oriente a occidente, sur-norte. ¿Sí? Esta integración tiene que ver todo con lo que hablamos al inicio, las megaciudades, las expansiones urbanas, los nuevos habitantes, ¿cierto? Los nuevos habitantes que hoy se están yendo de Medellín, se están yendo del poblado para Llano Grande, para todo el Retiro, La Ceja, y que no están allí habitando desde una finca de recreo, sino que están ya viviendo allá y demandando unos nuevos servicios, demandando nuevos productos, y eso es un polo atractor de empresas. Lo mismo va a pasar en Santa Fe, Antioquia y San Jerónimo. Empiezan a hacer polos habitacionales, lo que requiere servicios y comercio a su alrededor. Y eso va modificando estructuras de ciudades. Voy a mostrar simplemente un par de casos de Simesa, Ciudad del Río. Todos saben, o pues quienes tuvieron la oportunidad de conocer y de vivir en esos años, de la gran industria que había alrededor del río en el sur, ahí básicamente en el poblado, ahí digamos que pasar de una industria de acero a lo que es hoy Ciudad del Río, ¿cierto? Y es servicios de medicina, servicios financieros, servicios fundamentalmente de alimentación, como Mercados del Río, por ejemplo. Todos sabemos lo que es el paso de Argos a Bancolombia, tras la paso de industria a servicios. Eso nos está mostrando cosas muy importantes. Las grandes industrias textileras que habían en Medellín se convirtieron hoy en centros comerciales o en grandes superficies. Eso nos muestra una migración, en el caso puntual de Medellín, de una ciudad industrial a una ciudad de comercio y servicios, y lo muestran todas las cifras. Todas las cifras nos muestran eso, ¿cierto? Entonces, mire que si hay un cambio, digamos, en la vocación y en cómo
generar empresa. Entonces ese corredor del río que fue concebido por el Plan de Ordenamiento Territorial en un inicio como el corredor industrial empieza a transformarse en un corredor de servicios y de un comercio mucho más especializado. Lo mismo va a suceder en el norte, Andercol. Yo creo que muchos de ustedes referencian esta empresa que está allí después de la terminal del norte y que ya hoy no está, se nos fue para Barranquilla, ¿sí? Se nos fue para Barranquilla buscando puerto. ¿Qué va a pasar con esa zona? ¿Cierto? Unas maquetas, se va a convertir en vivienda, se va a convertir en servicios, ¿sí? Fundamentalmente eso nos está mostrando las transformaciones del territorio. La pregunta para ustedes, ¿qué está pasando alrededor de su territorio? Entonces la invitación es a que ustedes hagan este ejercicio, que es el ejercicio del análisis del entorno, piensen en todas estas variables que están afectando su empresa, haga este ejercicio, le invito a que lo haga, defina unas dimensiones y piense, pues hay unos ejemplos, piense cómo están impactando, qué variables van a impactar o están impactando su empresa, ¿cierto? Este es un ejercicio muy básico, lo encontramos en toda la literatura de análisis de entorno, pero que a veces los empresarios, ya cuando están en el día a día, olvidan hacer este tipo de herramientas, olvidan de hacer un análisis juicioso del entorno y empezar a pensar qué me está afectando a mí de lo que vi. Voy a utilizar estos últimos minutos para hablar ya propiamente de las arenas del negocio, ¿cierto? Hemos hablado del entorno general. Ahora hablemos un poquito del entorno competitivo, que me parece muy importante. Cuando estamos hablando del entorno competitivo, de esas arenas del negocio, pues estamos pensando fundamentalmente en estas fuerzas que nos afectan. Proveedores, competidores, clientes y si hay empresas o industrias sustitutas a lo que yo hago, ¿cierto? Recordemos que una industria sustituta es un competidor indirecto, es alguien que no hace exactamente lo que yo hago, pero que su producto o servicio puede en algún momento sustituir el mío. Puede ser una opción por el que me cambien, ¿cierto? Entonces siempre ponemos el ejemplo, el té o la gaseosa, el chocolate o el café, esos son ejemplos de sustitutos, ¿sí? Entonces digamos que este análisis es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Voy a darle algunas claves fundamentalmente para hacer ese análisis. Lo primero es que usted tiene que tener muy claro cuál es su ventaja competitiva. Yo sé que algunos empresarios lo hacen y lo trabajan muy bien, pero quienes no lo hagan, es muy importante definir yo cómo compito en la cancha. Yo compito en la cancha por liderazgo de costos, es decir, fundamentalmente a mí me buscan mis clientes porque yo hago las cosas muy baratas, es para ponerlo en un lenguaje muy coloquial. Yo hago las cosas muy baratas, muy eficientes, tengo bajos precios y la gente acude a mí por eso. Y hay empresas que se han marcado en este segmento de competir básicamente a través de costos, a través de precio y a precio, ¿cierto? Y son exitosas, ¿cierto? Yo tengo que saber si yo estoy en esa línea. O yo trabajo la diferenciación, ¿cierto? Es decir, a mí no me importa ser más costoso, pero es que yo tengo un producto con unos atributos o tengo un servicio o mi marca tiene un respaldo con unos atributos que la gente está dispuesta a pagar más. Yo compito por la diferenciación, entonces es bueno que yo me haga esa pregunta. O yo compito por enfoque. Y digamos, este enfoque va muy relacionado sobre todo a aquellas empresas que no van casi que a consumidor final, sino que le trabajan a otras industrias, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de enfoque es porque yo digo, yo proveo un bien o un insumo que es muy importante en la cadena productiva de otra empresa y estoy enfocado a ese mercado y en ese enfoque, digamos, yo logro desarrollar el atributo que mi cliente o que la industria en particular que me compra necesita, ¿cierto?
Esa empresa siempre necesita que yo lo esté abasteciendo cada determinado tiempo y yo soy muy bueno en eso. Ella difícilmente me va a cambiar porque yo ya le hago casi que a la medida el producto o servicio que ella me pide. Eso es trabajar por enfoque. Entonces, lo primero es uno preguntarse cuál es la ventaja competitiva, cuál es la estrategia competitiva por la que yo quiero sacar ventaja en el mercado. Después de que yo me pregunto eso, o de que yo tengo muy claro eso más bien, yo tengo que analizar cuál es el mercado actual y el mercado potencial. ¿A qué voy con esto? ¿Quiénes son mis clientes de hoy? Pues todo el que compre, no. Realmente, ¿cuáles son sus clientes? ¿Cierto? Y el cliente no es el que compra una vez, el cliente es el que compra permanentemente, ¿cierto? ¿Quiénes serán nuestros clientes del futuro? ¿Qué pasa si esos clientes de hoy se mueren, se acaban, desaparecen? Si hay más clientes a futuro o es una industria que está en declive, que a futuro no van a consumir ese producto o ese servicio. ¿Sí? ¿A cuáles clientes quiero llegar? Preguntas importantes. ¿Cuál es el tamaño actual del mercado? ¿Usted conoce cuál es el tamaño actual del mercado al que usted le vende? ¿Cuánto consume? ¿Cuánta plata compra? ¿Y cuáles son las perspectivas de crecimiento del tamaño del mercado? ¿Es un mercado en auge o es un mercado que viene acabándose? Piense, por ejemplo, en empresas que venden equipos de sonido, ¿cierto? O empresas que fabricaban grabadoras en los años 90 o que comercializaban, no necesariamente tenían que fabricar, comercializaban esos productos. Esos productos todavía tienen un mercado, pero a futuro lo tendrán. Eso, esa industria está creciendo o esa industria va en declive. Y eso tiene que ver mucho con esto, que yo creo que usted lo tiene que tener muy en la mente. ¿Quiénes son los consumidores de hoy y quiénes serán los consumidores del futuro? Y están marcados por etapas, ¿cierto? Los baby boomers, los nacidos entre el 45 y el 64, tienen estos comportamientos. Si usted está enfocado a ese mercado, a ese segmento por edades, eh, fundamentalmente, pues usted no tiene que estar necesariamente en redes sociales, por ejemplo. No tiene que tener una plataforma e-commerce, ¿sí? Tiene que seguir haciendo impresos para que lo conozcan. Generación X, nacidos entre el 65 y el 80. Esta gente todavía prefiere la tienda física, ver, palpar, tocar el producto, pero también ya compra en línea. ¿Sí? Son adaptativos, les gustan los temas culturales y tienen redes sociales más por placer que por negocios en ellas. Los millennials y los centennials, estos dos que van a ser, digamos, la gran porción, una gran porción del mercado actual, ¿sí? Fundamentalmente se mueven por Internet, ambos, y trabajan más que por el dinero, trabajan por placer, quieren experiencias. Y estos son los que están marcando ese tema de consumo sostenible, de empresas socialmente amigables, ¿cierto? Y son los que destrozan marcas o compañías que no cumplan o que discriminen o que hagan cosas que atenten contra estas tendencias o principios. Lo otro es analizar la competencia, ¿sí? La competencia, quiénes son los líderes o empresas referentes en el mercado. Yo tengo que tener eso en mente. ¿Qué hacen muy bien esos líderes o empresas referentes? Pero también qué dejan de hacer. ¿Sí? ¿Qué dejan de hacer esas empresas, esos competidores fuertes? Porque ahí puede haber toda una oportunidad de negocio. ¿Qué hago yo para analizar eso? Entonces, yo les propongo esta herramientica. Haga una lista donde esté, o un cuadro donde estén proveedores, competidores potenciales, que son posibles competidores que llegarán al mercado, competidores actuales, sustitutos y clientes.
y trate de analizar cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas, ¿sí?, que usted tiene frente a ellos. Riesgos con proveedores, por ejemplo. Si yo tengo proveedores exclusivos, eso es un riesgo para mí, porque yo estoy amarrado a ese proveedor, ¿cierto? Eso es un riesgo. Usted tiene que administrar bien ese riesgo. Cuando los proveedores son más grandes e influyentes, cuando son ellos los que le ponen a usted las condiciones de pago, ¿cierto? Ese proveedor le pone a usted condiciones de pago, le pone a usted condiciones de exhibición, le pone a usted todas las condiciones de distribución, ¿cierto? Entonces ahí usted tiene un riesgo, usted tiene que convertirse en administrador de ese riesgo, ¿cierto? Ventaja, cuando existen muchos proveedores. Cuando usted puede cambiar el proveedor a la hora que quiera, usted tiene la ventaja ahí. Entonces, haga ese análisis con proveedores. ¿Cómo está usted frente a los proveedores? Competidores potenciales. Yo tengo que tener miedo o tengo que estar preparado, es un riesgo cuando yo produzco bienes y servicios sin valor agregado. Cuando yo hago lo que muchos competidores saben hacer, hay riesgos de que cada vez lleguen más competidores y el mercado se vuelva más pequeño. Cuando los niveles de inversión para ingresar al mercado son bajos, cuando cualquiera puede montar un negocio que yo tengo. No hay un saber, no hay una inversión importante que hacer, no hay una tecnología, no hay un conocimiento específico que digamos sea muy difícil de copiar. Ventajas, cuando hay competencia basada en... Daniel, ¿me escuchas? Se nos fue, Dani, se nos fue el audio. Démosle un segundito mientras Dani resuelve. Dani, ¿me escuchas? Aló. Ya. Listo. Ahí se me fue un poquito el sonido. Ya estamos terminando las jugadas que nos hace el internet, pero bueno. Listo. Entonces, con los competidores, bueno, hay que hacer un análisis. Hay demasiados competidores, hay demasiados jugadores en el mercado. Entonces, yo tengo que empezar a decir, este mercado puede empezarse a fragmentar demasiado. Yo tengo que buscar innovación, tengo que buscar un servicio, algo distintivo. Yo tengo que salir o sobresalir en mi segmento, en mi nicho de mercado por algo. Sustitutos. Pueden haber sustitutos fundamentalmente cuando, voy a decir dos cosas muy importantes. Cuando el cliente no pierde nada al sustituirme. Yo no pierdo nada en cambiar de leche de vaca a leche de cabra. Me va mejor, ¿cierto? No pierde nada, ¿cierto? No pierdo nada en irme del almacén tal al almacén tal. O cuando yo estoy en la antitendencia. Por ejemplo, yo estoy en un mercado, para hablar de alimentos, alto en grasas, alto en sales, que mejor dicho es la antitendencia, pues la tendencia es alimentación saludable, así no sea una tendencia todavía consolidada, pero si la persona, el cliente, cada vez va adquiriendo más conciencia, puede empezarme a sustituir eventualmente por otro producto o por otro restaurante o por otra marca que le genere felicidad o que le genere que por lo menos está en la conciencia. Pero a futuro, si usted está en la antitendencia, va a ser sustituido permanentemente. Usted va a ser la eventualidad y el sustituto va a ser la regularidad. Y con los clientes, el análisis es de riesgo cuando yo dependo de pocos clientes o cuando mis clientes me imponen condiciones de pago y precios. Ahí el poder lo tiene el cliente. ¿Cuándo tengo yo ventajas? Cuando yo tengo muchos clientes potenciales.
yo puedo abrir mi mercado, ¿cierto? O cuando los precios y condiciones obedecen a una dinámica de mercado, no me los imponen. Esto obedece a una dinámica de mercado, ahí usted tiene la ventaja. Le invito para que usted haga con sus proveedores, competidores, sustitutos y clientes este análisis específico para su empresa. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer frente al entorno? ¿Cierto? Yo me tengo que evaluar en 4 aspectos, ¿cierto? En términos de precios y posición, ¿cierto? Precios altos, yo manejo precios altos, somos caros. O yo manejo precios bajos, somos baratos. Ventaja competitiva, ¿cierto? Por precio o por diferenciación. ¿Somos mejores o somos inferiores en términos de diferenciación, ¿cierto? Y de acuerdo a cada eso, usted donde se coloque, en el cuadrante que se coloque, en el cuadrante, por ejemplo, somos caros y somos inferiores a la competencia, cambiar y mirar a la competencia para aprender. Somos caros y somos los mejores, evaluar. Evaluar es 2 cosas. ¿Cómo mejoramos la promoción y la comunicación para que resalten nuestros atributos y la gente no empiece a decir, sí, ustedes son los mejores, pues son muy caros? No, que la gente vea los atributos. O trabajar enfoque de mejoramiento de eficiencia para tratar de que ese caro no se mantenga en el tiempo, sino que yo pueda empezar a bajar eventualmente algún precio o generar algún descuento o generar algún gancho adicional. Si soy inferior y soy muy barato, escalar. Usted, si a usted le compran siendo el barato, pero siendo malo, es probable que usted pierda ese mercado a futuro. Escale su producto o servicio. Somos baratos y somos los mejores, no lo toque. Solamente manténgase vigilante, que el entorno no le vaya a cambiar. Esta frase final del doctor Rodolfo Ginás. Los animales que se mueven activamente deben anticipar para interactuar exitosamente con el exterior. En segundo lugar, la interacción motora exitosa debe ser inteligente y rápida. De lo contrario, moverse resultaría definitivamente peligroso. Piensen en un animal en la selva, donde un león se lo va a comer. Se tiene que anticipar. O si no, quédese quietecito, que no lo vean. Porque si se mueve tarde, se lo van a comer. Mensaje central, anticipémonos, leamos el entorno para que podamos tener movimientos sabios y efectivos. Muchísimas gracias y quedo atento si hay alguna pregunta. Dani, muchas gracias. Excelente, excelente el seminario del día de hoy. Quiero invitar a todos nuestros empresarios para que formulen las preguntas en el módulo. También quiero recordarles que las memorias quedan en nuestro sitio web. De igual manera yo se las comparto al correo electrónico y también decirles que el seminario queda grabado en nuestro canal de YouTube. Bueno, ahorita Dani nos hablaba de las sociedades de triple impacto. Es la parte económica, social y ambiental. Entonces, también quiero invitar a los empresarios que quieran conocer más sobre el tema de sociedades BIC, que son sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo. Me pueden escribir a mi correo, ahí están viendo pues mis datos, Lina María Sierra. Yo les puedo compartir información al respecto para que conozcan qué son las sociedades BIC, cómo se pueden transformar y empezar a mirar estos 3 impactos que son demasiado importantes. Bueno, entonces dejo a Irma Villa, mi compañera, para que ella lea las preguntas de los empresarios. Gracias, Dina. Pues por ahora solamente tenemos una pregunta, la hace la señora Gloria Restrepo. Ella dice, en un futuro cercano, ¿cómo va a ser el manejo de drones para domicilios? Dani. Doña Gloria, Okay. mire,
Estas disrupciones, estas nuevas maneras con las que se está enfrentando no solamente el mercado, sino fundamentalmente los gobiernos, pues tienen una particularidad y es que normalmente al principio eh, parecieran que fueran casi que ilegales o informales, ¿cierto? Luego, con el proceso de uso y masificación de cualquiera de esas tecnologías, estoy hablando de los aplicativos Uber, Airbnb, cualquiera de estos negocios digitales, incluyendo el tema de comercialización o de distribución a través de drones, pues fundamentalmente van a pasar por procesos de adaptación legal y regulatoria, ¿cierto? De los gobiernos, ¿sí? En un principio se dice no, no se puede. Recuerden que hace, creo que 4 o 5 años ya una empresa estaba empezando a decir que iba a entregar paquetería a través de drones y que el gobierno sale y le dice, no, un momentico, usted no puede hacer eso, porque pues, fundamentalmente no sabemos a qué nos estamos enfrentando, cómo se puede regular eso, cómo sabemos que ese dron no va es a llegar a tomar fotos y a violar la intimidad de otras personas, o que ese dron no va a empezar a transportar elementos ilegales, ¿cierto? Pero uno lo que creería con la intuición, como estamos viendo que todas estas industrias terminan encontrando maneras de regularse y de generar flexibilidad normativa para funcionar, porque empieza a ser un problema para el gobierno también prohibirlas. ¿Cómo prohibir una cosa que va en auge, que la gente empieza a utilizarla masivamente? Pues el gobierno lo que mejor puede hacer es regular. Entonces lo más seguro es que eso va a empezar a funcionar, ¿cierto? En este momento puede ser eso demasiado costoso todavía, ¿cierto? ¿Cómo yo entrego con un dron y no me lo roban? ¿O cómo yo hago que un dron esté pasando por una ciudad y no me lo tumbe, ¿cierto? Pero fundamentalmente, pues vamos a llegar a un punto en donde esas tecnologías se van a adaptar. Puede que no sean para largos trayectos, pueden que sean para cumplir un problema logístico que hoy tienen muchas empresas, es la famosa última milla, ¿cierto? Tienen muy bien toda la distribución, digamos, hasta puntos de distribución, pero ya cuando tienen que empezar a hacer un paqueteo mucho más individualizado, pues empieza el problema, ¿cierto? Ahí uno creería que en el futuro los drones, o no sé si el dron específicamente como lo conocemos hoy, o bajo otra figura, va a marcar el desarrollo de la logística. Y seguramente muchas empresas en un inicio, así como hoy, tienen plataformas para manejar domiciliarios, van a tener plataformas para distribuir a través de drones. Eso Dani, ella, perdóname que te interrumpa, doña Gloria complementa la pregunta, resume como en 2 palabras, rutas aéreas, o sea, casi que lo que estás terminando de decir de los drones puede convertirse definitivamente en un tipo de rutas aéreas, digamos, más locales, más pequeñas, digamos, con la distribución. claro, Eso. resolviendo el tema de última milla, y seguramente en un principio no creo que cada empresa tenga drones. En un principio será como plataformas domiciliarias, ¿cierto? Yo contrato una empresa, como contratamos a Servientrega, a TCC, a Coordinadora, a cualquiera de, digo varias para no decir una sola marca, eh, ellos nos van a resolver el problema fundamentalmente con alguna de estas tecnologías. Entonces, hacia allá vamos. Es un futuro en donde el cambio es la constante y en donde como Ok. empresarios tenemos que estar vigilantes de esos cambios que pueden ser más fuertes para un sector que para otro, pero que finalmente se van a dar. Dani, muchísimas gracias. Por ahora no hay más preguntas. Y ahora le doy paso a Lina. Lina. Gracias, Irma. Dani, no, entonces nuevamente muchas gracias desde la Cámara de Comercio de Burrasur, que un tema demasiado importante. A los empresarios, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
recuerden lo de las memorias. Les recuerdo nuevamente que la conferencia queda en nuestro canal de YouTube, y la persona, pues el empresario que quiera conocer más acerca de las sociedades BIC, para que me escriban por favor a mi correo. Irma, mil gracias. Dani, un feliz día y muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias a Feliz todos día ustedes. para todos. Gracias. Feliz día, chao, gracias a todos. Lindísimas gracias.